Gracias por continuar en estas entrevistas y ahora vamos a ver el punto de vista de los peatones. Hemos escuchado a quien está al frente del metro, quien está preocupado por la justicia vial, los ciclistas y ahora hablaremos con los peatones. Tenemos aquí al arquitecto que también es docente de la Universidad Central, el arquitecto Diego Hurtado, quien preside además o representa a la Asociación de Peatones de Quito. Yo no sabía que existía esta asociación. Bienvenido, arquitecto, a este programa. Cuéntenos, ¿desde cuándo surge esta inquietud y la creación de una asociación? Bueno, la Asociación de Peatones, ya como asociación formal, estamos desde el 2008. ¿Ya? Y trabajando en estos temas ya son 10 años básicamente a partir de los primeros ciclopaseos de la ciudad. Una reflexión que a uno se le ocurre de inicio es que todos somos peatones, o sea que todos deberíamos ser parte de su asociación. Sí, básicamente, o sea, la asociación se generó por el problema que existe en la ciudad de que los peatones éramos la última rueda del coche, pongámoslo en estos términos, o sea, somos las últimas. Y uno ve todavía que semáforos para peatones no existen suficientes, en que le den espacio a la gente a circular, no se respetan, pero tampoco los peatones conocen sus derechos y saben sus responsabilidades. Sí, hay un problema, digamos, de la ciudad está diseñada y pensada para el automóvil y eso genera todos los otros problemas. Entonces, lo que nosotros queremos es romper el paradigma y cambiar el esquema y básicamente nosotros proponemos una ciudad desde el diseño del peatón. ¿Cuál sería esa? ¿Veredas más anchas? No, cuéntenos, sí, ¿cuáles son sus soluciones como arquitecto y también preocupado por esta temática? Básicamente, digamos que, ¿qué es lo que generaría una ciudad pensada desde el peatón? Primero que las cosas le queden cerca de donde vive, entonces quisiéramos, ahí prácticamente es una estructura de crear microcentralidades donde hay un montón de opciones de que el peatón no tenga que moverse tanto. Pero la gente todavía sigue moviéndose en el carro a pesar de que tiene cerca las cosas. Ya, de ahí viene otro punto, básicamente la otra es generar los espacios que sean agradables, dignos y seguros para que la gente se movilice, sea pequeñas distancias o distancias mayores. Claro, vea usted el problema que se ha dado en el área de educación, por ejemplo, cuando se ha tratado de distritalizar y los papás dicen, pero bueno, yo quiero que mi hijo vaya a ese colegio, si queda lejos no importa. Entonces, todavía hay una concepción un poco errónea de lo que significan satisfacción de necesidades dentro de una ciudad. Sí, ahí hay un montón de puntos que hay que trabajar y hay que trabajar con fuerza y una forma urgente, digamos, ¿no? Otra es conciencia, educación ciudadana respecto a las ventajas que tiene un sistema de vida más cercano y todo eso. Dentro del diseño, inclusive, básicamente decir, bueno, tú a partir de donde te mueves puedes hacer muchas actividades, pero eso también es utópico, pensar que todo lo pueden hacer ahí. Entonces, ciertas cosas que ya van a distancias más largas, tener un sistema de transporte colectivo público súper eficiente, de tal manera que la gente camina a la parada y se mueva. O sea, unas soluciones tienen que ir con las otras. Yo he tenido la suerte de vivir en Brasilia, una ciudad que aparentemente fue planificada para que la gente satisfaga sus necesidades en las supercuadras, ¿no? Que tenga supermercado, que tenga escuela, que tenga todo. Sin embargo, no hay ciudad menos de peatones que Brasilia. Es una ciudad que está diseñada para carros, a pesar de que la idea de sus creadores, Niemeyer y Costa, era las supercuadras, donde se satisfagan necesidades. Realmente fue diseñada para el automóvil porque eso era el auge de esa época y dentro de las corrientes, podríamos hablar del urbanismo moderno, más bien ya se pensaba que nosotros podríamos solucionar las ciudades a través del automóvil y por eso se fueron extendiendo. Y se creaban senderos o grandes espacios verdes con edificaciones muy aisladas que perdieron la escala humana y eso es lo que se pierde, que la gente no camine. Entonces es recuperar este concepto también en la ciudad. ¿Qué plantean ustedes como Asociación de Peatones de Quito? ¿Hacia dónde van sus miras y cuáles son las propuestas? Porque uno puede tener deseos, pero tiene que ver que estos sean realistas también. Sí, son 7 puntitos básicos. A ver, cuéntenos esos puntos. El primer punto es evitar que la ciudad se expanda más, para los cuales debe haber políticas serias dentro del municipio, evitar que se expanda, porque si se hace más grande, volvemos a lo que decía al principio. O sea, la gente va a tener que moverse más distancias y depender del transporte motorizado. Mire, frente a ser grande, expandida en territorio, viene lo otro, crecer para arriba, ¿no es cierto? Los edificios, sí. Pero el problema del tránsito empeora. Si usted tiene calles angostas con una serie de edificios en donde la gente tiene sus carros, pues ya eso se vuelve invivible. Es que el segundo punto viene a ser crear microcentralidades, o sea, que las cosas queden alrededor y la ciudad de Quito tiene muchas oportunidades, o sea, bueno, nos podríamos extender en un programa muy largo explicando cada uno de estos puntos, pero básicamente es decir, yo tengo por lo menos un gran porcentaje de cosas que puedo hacer cercanamente. Entonces, ahí, por decir, en la zona centro-norte, que es donde nosotros estamos ahorita, la mayoría de viajes son alrededor de más del 60% de viajes. Y sin embargo, la densidad poblacional aquí está alrededor de 80 habitantes por hectárea. Y hay terrenos no consolidados, baldíos alrededor de la Carolina, que hay muchos.
Y en lugar de poner proyectos de torres empresariales o más plataformas que demanden más viajes, ahí lo que debería es gente que digamos, venga a poblar esta zona y se quede trabajando en este sector. Que trabaje en el mismo Y lo en la mismo misma en cada zona. sector de la ciudad se puede hacer eso y evitar con eso que se cree que se van hacia los valles, o sea, vienen juntas. Otros puntos. A partir de eso, el tercero viene a decir, bueno, ya vamos a crear las condiciones para que el peatón se mueva con seguridad, trabajar en qué, en aceras más anchas, en plataformas, en pacificar el tránsito, en cuestiones de cruces, sobre todo que sean seguros, en motivar que, por ejemplo, sean espacios donde uno cree ejes comerciales o ejes verdes o ejes seguros. Y de ahí viene el quinto, que viene a ser más bien desincentivemos el uso del auto, peajes urbanos de zona azul, crear las condiciones. Para que la gente no saque su carro. Inclusive nosotros decimos ya en este punto que algunos dicen como muy radicales, es no hagas nada para mejorar la fluidez del tráfico, ni siquiera pico y placa. Nada, para que la gente esté tan embotellada que diga, mejor no saco mi carro. Me cambio, que es lógico. O sea, si yo me estoy demorando los 45 minutos y ya tengo la alternativa de moverme en transporte público, por eso tienen que ser trabajados todas juntas. Y la última es de esto que usted decía hace un momento, o sea, la gente tiene que ser educada, las campañas, dejar esto, o sea, moverme, vean, hay la posibilidad de que yo tengo un colegio, por poner el ejemplo, Colegio Benalcázar tiene su gran prestigio. La gente quiere que estudien ahí y lo quieren sacar de una zona que ya pueden ir los chicos y ponerle solo acá uno de 5.000. En lugar de crear unos 5.000 en el aeropuerto, ¿por qué no crear 10 de 500 pero descentralizados? Que si hay espacio, si uno piensa, porque en 500 ya no necesita tanto espacio. Y eso tiene que ver con las unidades educativas nuevas con gran prestigio, inclusive. Por eso se necesita coordinación entre municipio, ministerios, asociaciones, grupos que están trabajando estas temáticas. ¿Cuál es su ciudad ideal, si usted le pondrían a escoger en cuanto a tratamiento al peatón? Verán, hay buenos ejemplos, digamos que como ciudad ideal, no, pero hay buenos pasos. Sí. El primer caso es Curitiba también en Brasil, que ya manejó muy bien estos temas. Lerner, otro ejemplo, un arquitecto exactamente, mismo, el Lerner y un montón de las propuestas. El otro caso es Copenhague, por ejemplo, en el caso de Dinamarca, Jan Held, justamente otro arquitecto, un urbanista que además ha influido en muchas ciudades europeas respecto a las propuestas que se han hecho ahí. Y podríamos decir casos súper emblemáticos porque, por ejemplo, lo que se está haciendo en las ciudades americanas que siempre fueron pro auto, el caso de Nueva York y Manhattan, el Midtown, todo eso. Pero Manhattan ya es más para caminar ahora, exacto, ¿no? Pero es eso, tienen alta densidad, lo que hablábamos hace un rato, muchos edificios en altura y eso le da una riqueza además porque genera mucha vida en los espacios, pero se comienza a crear desde el espacio, o sea, se recupera el espacio que antes era para automóviles, para los peatones. Se comienza a crear posibilidades de manejarse en bicicleta, transporte público. Y ahí tienen todo cerca. O sea, así es que sí tenemos esperanza de conseguir ciudades más vivibles y la asociación de peatones. Tal vez un puntito de que hablábamos, o sea, un poquito lo que decíamos también esto del metro. El problema es que el metro no soluciona integralmente, es una solución muy parcial y cuesta demasiado. O sea, todo lo que yo o sea, el costo-beneficio usted cree que no, exacto, pero, no es rentable con en ese precio, con ese valor que tiene el metro, en cambio, se podría hacer todo lo que hablamos a un costo menor y se soluciona. Ese es un poquito el asunto. Entonces, decir, no hay plata para hacer todo esto suena utópico. No hagamos de esto, hagamos todo y después, más bien si vemos que sobra plata, nos entramos a otra tecnología. Bien, yo creo que son ideas absolutamente válidas respecto a soluciones para la ciudad, pero de que necesitamos soluciones, mejor tratamiento a peatones y por supuesto mejor capacidad de moverse, eso es verdad. Queremos agradecerle muchísimo al arquitecto Diego Hurtado, quien nos ha colaborado con esta visión, con los puntos objetivos que trata y con ustedes regresamos luego de una pausa.